Es un placer estar aquí. Esta mañana cogí un vuelo a primera hora de la mañana para venir de Sevilla a Valencia y una de las cosas que me sorprende es el contraste que veo cada vez que vuelo por España entre volar en febrero, enero y volar en estas fechas cuando la tierra está mucho más seca. Es increíble el cambio. Hace unos meses estaba volando por encima de la península y estaba todo verde. No sé cómo ha sido en Valencia, pero en la península ha sido un año de mucha lluvia. En Sevilla ha habido más lluvia que nunca y la tierra ha estado muy, muy verde. Y el otro día, conduciendo como mujer, digo, está todo tan seco otra vez. Tan seco. ¿Y el por qué? Pues la falta de agua, ¿no? La falta de agua ha traído una tierra seca. Y algo parecido vemos en el texto de hoy. Vamos a estar en 1 de Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Y hay un contraste parecido. Una tierra seca que pasa a ser una tierra frondosa, una especie de bosque. Y esto es una metáfora, evidentemente, de lo que sucede aquí en 1 Samuel capítulo 3. Voy a hacer algo raro. Normalmente se lee todo el texto, pero hoy no voy a hacer eso. Quiero leer el principio del texto y el final del texto para que veáis el contraste de cómo estaba la tierra de Israel al principio del pasaje y cómo está la tierra de Israel al final del pasaje en cuanto a cómo ha pasado un desierto a una tierra frondosa. Mira cómo comienza el pasaje de 1 Samuel 3. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Cómo definiríais vosotros la tierra de Israel en cuanto a la palabra? Ahí, perfecto. ¿Cómo definiríais la tierra de Israel en cuanto a la palabra? ¿Sería un desierto o un bosque? Un desierto. La palabra escaseaba, no había visión con frecuencia. Ahora voy a hacer un spoiler, vamos al final del pasaje, a ver cómo termina la historia. 1 Samuel capítulo 3, versículo 21 dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová, y Samuel habló a todo Israel. De repente vemos una tierra donde la palabra escaseaba a una tierra donde la palabra, ¿qué sucede? Está por todos los sitios. ¿Ves el contraste? De un desierto a un bosque frondoso, de una tierra donde escasea la palabra a una tierra donde abunda la palabra. Ahora, ¿qué creéis que sucede en medio? En medio encontramos el porqué. El por qué la tierra pasa de ser una tierra desierta de la palabra a ser una tierra frondosa, llena, un bosque, florecimiento por todos lados con la palabra. La pregunta es, ¿cómo sucede esto? Pero antes de eso, tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo pasa una tierra a ser desierta? ¿Qué es lo que trae un desierto de la palabra a Israel? Y eso lo vemos en el capítulo 2. En el capítulo 2 vemos cómo esta tierra pasa a ser una tierra desierta. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante saber cómo una tierra pasa a estar seca de la palabra y cómo esa tierra seca pasa a ser una tierra llena de la palabra? Es importante porque vosotros como iglesia, la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, tiene una misión de hacer que Valencia florezca con la palabra. Pero para hacer eso necesitamos saber cómo sucede eso. Como miembro de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, a lo mejor ahora mismo estás pasando por un desierto espiritual y tú dices, oye, yo quiero volver a florecer. ¿Cómo sucede eso? A lo mejor eres un miembro de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad y estás pasando por un tiempo de florecimiento. Y quiero recordarte hoy, ¿por qué estás floreciendo hoy? Porque con facilidad se nos puede olvidar. Puede ser que estés aquí por primera vez, seas una visita. A lo mejor ya has venido y hacía mucho tiempo que no venías. Y estás experimentando desierto en tu vida. No tienes propósito, no tienes plenitud, no tienes gozo, no tienes certeza de la eternidad o de salvación, tienes relaciones rotas. En resumen, estás viviendo en un desierto. Y crees que a lo mejor esta iglesia, a través de la palabra, puede ofrecerte respuestas. Ten la seguridad de que la palabra de Dios proporcionará hoy el cómo pasamos de ser un desierto a ser un lugar frondoso donde hay florecimiento. Así que, en primer lugar, ¿cómo se convierte la tierra de Israel en un desierto? ¿Cómo sucede esto? Eso lo vemos en el capítulo 2,
versículos 2 al 25. Ahora, por amor al tiempo y al hambre que tenemos a partir de las, no sé vosotros, yo tengo una alarma a las 2 que el cuerpo me dice, ¡puf!, hay que comer. Voy a hacer un resumen. En el capítulo 2 sucede algo. Hay un profeta. ¿Os acordáis de quién es el profeta en el capítulo 2 de 1 Samuel? ¿Os acordáis del nombre? Elí. Gracias, pastor. Elí. Elí tenía la responsabilidad de ¿qué? Proclamar la palabra de Dios a cada área de la vida. ¿Pero qué sucede en 1 Samuel capítulo 2? Bueno, Elí tiene 2 hijos, ¿os acordáis? Y en 1 Samuel 2, 12 al 17, los hijos de Elí cometieron un pecado. Ellos robaban de los sacrificios que la gente traía al templo. Y eso era pecado. Tú no podías, como trabajador del templo, robar de los sacrificios que la gente traía al templo. Incluso el versículo 17 nos dice algo sobre este pecado. Dice, era pues el pecado de los jóvenes muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaron las ofrendas de Jehová. ¿Qué hizo Elí con respecto a ese pecado? ¿Os acordáis? ¿Qué hizo? Nada. No hizo nada. En cambio, del versículo 22 al versículo 25 encontramos un segundo pecado que cometieron sus hijos. Se estaban acostando con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de reunión, enfrente del templo. Estos sinvergüenzas se acostaban con las mujeres que venían a ofrecer sacrificio. Y la gente estaba al tanto de este pecado. ¿Qué hizo Elí? ¿Qué hizo Elí sobre esto? No, se hizo algo. Versículo 24. Mira lo que dice Elí. No. Versículo 23 dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Qué sucede? Al final del pasaje del capítulo 2, Dios envía a un varón de Dios para anunciar a la casa de Elí que vendría un juicio del cual no habría vuelta atrás. Ahora, el problema de Elí es el siguiente, y es que Elí no estaba siendo constante con el pecado. Con el pecado secreto, con el pecado que la gente no sabía de ello, es decir, cuando los hijos de Elí robaban de las ofrendas del templo, el pueblo no se dio cuenta de ello. ¿Y qué hizo Elí? Nada. En cambio, con el pecado escandaloso, con el pecado que sí era público, ¿qué hizo Elí? Los exhortó. Elí no estaba siendo un profeta fiel, ya que estaba denunciando el pecado sexual escandaloso e inmoral, que era público, pero no denunciaba el pecado menos escandaloso, el privado, el pecado del que nadie se enteraba. Eso trae un desierto espiritual a la tierra de Israel. No es que no hubiese exhortación de la palabra, del profeta, del sacerdote, es que el sacerdote no estaba aplicando toda la palabra a toda la vida. Solo lo aplicaba al pecado escandaloso y público. ¿Te recuerda, Elí, a un sacerdote anterior que encontramos en las Escrituras? Que cuando el pecado aparece en el jardín de Edén, él no dice nada. ¿Os acordáis de quién es ese hombre? Ese primer profeta. Adán. Adán, en el capítulo 2, recibe palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice, de todo árbol comeréis, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Llega la serpiente, y la serpiente tienta a la mujer. ¿Qué debía hacer el profeta de Dios? Hablar la palabra de Dios. ¿Qué hizo Adán? Nada. ¿Qué trajo eso? Adán y Eva tuvieron que salir del jardín al desierto.
Y esto nos debe llevar a un punto de introspección, a un punto de reflexión propia. ¿Cómo estamos nosotros, al igual que Elí, cómo estamos nosotros trayendo un desierto espiritual a nuestra propia vida, a nuestra propia iglesia o nación, a no proclamar toda la palabra de Dios a toda área de nuestra vida? Sea un pecado interno, un pecado privado, un pecado del que nadie se da cuenta, o un pecado público, escandaloso. Porque a lo mejor nos pasa como Elí. Somos radicalmente duros y estamos dispuestos a matar la lujuria que puede llevar a la pornografía o a la infidelidad, mientras que somos permisivos con la avaricia que nos empuja al materialismo. Con el pecado escandaloso público somos radicales, pero con el pecado interno privado hacemos la vista gorda. Eso traerá un desierto espiritual. Este tipo de incoherencia traerá un desierto espiritual a nuestra vida. Como iglesia, estamos de alguna manera denunciando el pecado inmoral escandaloso en nuestra propia familia de la iglesia, pero somos más permisivos a lidiar con pecados secretos y aceptables, como la murmuración, como puede ser la calumnia, como puede ser pecados aceptables, que los hacemos y ni pensamos en ellos. Este tipo de negligencia sobre el pecado traerá un desierto a nuestra vida. A lo mejor no estamos proclamando y viviendo fielmente el Evangelio en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestro barrio, porque tememos proclamar el Evangelio en estos lugares por el qué dirán, cómo me tratarán. La misión no avanzará en Sevilla, en Valencia de esa manera, si no estamos dispuestos a proclamar toda la palabra de Dios a toda la vida. Entonces, esta incoherencia de no proclamar toda la palabra de Dios, todo lo que Dios dice a toda la vida, traerá un desierto espiritual. ¿Os dais cuenta? No es no proclamar la palabra de Dios, ¿vale? Elí proclamó la palabra de Dios, pero solo la proclamaba en determinadas áreas de la vida. Eso traerá un desierto espiritual. Ahora, esas son las malas noticias. No ha terminado todavía la predicación, menos mal. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿cómo entonces pasó la tierra de Israel de ser una tierra desierto a ser una tierra llena de la palabra de Dios? ¿Cómo sucedió esto? El pasaje nos lo va a explicar. 1 Samuel capítulo 3, versículo 2 al 18. Esta es una historia muy interesante que conocemos todos. Voy a leerla para que os acordéis. Dice el versículo 2, y aconteció un día, 1 Samuel 3, 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Si eres padre de hijos, has experimentado esto alguna vez en tu vida, ¿no? Estás en la cama durmiendo y viene el niño, papá, papá. Lo mismo aquí. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y lamentándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acóstate. Y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamara, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere, le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el final.
y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Una interesante historia, muy conocida. Habéis escuchado muchos sermones sobre este pasaje, ¿no? Y seguramente has escuchado un sermón sobre Elí. Tienes que escuchar más afinadamente la voz de Dios, ¿no? Y este pasaje no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios llama a Samuel de esta manera? ¿Por qué Dios llama a Samuel de tal manera para que Elí supiese que Dios está hablando con Samuel? ¿Por qué era eso importante? Porque Elí debía saber de que había un cambio de profeta. Ya no era Elí el profeta por el cual Dios iba a hablar. Ahora era Samuel. Y si Samuel no despierta a Elí nunca se hubiese enterado de que había un cambio de turno. Por eso ocurre eso, ¿vale? Entonces, la tercera vez ya Elí dice: ostras, Dios está hablando con Samuel. Hay un cambio de profeta. ¿Qué le habrá contado? Y vaya lo que le contó Jehová a Samuel, ¿no? Samuel, el profeta novato, tiene una primera asignación muy difícil. El pobre Samuel, canterano, su primer partido es la final de la Champions. Le tiene que decir al profeta que viene un juicio sobre él. Oye, qué gran labor. Y mirad qué sinvergüenza es Elí, que le dice: ¿qué es la palabra que te habló Jehová? Te ruego que no me la encubras. ¿Será hipócrita el tío? Cuando en el capítulo anterior él encubrió la palabra de Jehová y ahora está demandando a Samuel: ¿no me encubras nada? Oye, amigo, habértelo aplicado a tu vida en el pasaje anterior, cuando encubriste la palabra a tus hijos, cuando les deberías haber exhortado. Y encima le dice: así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. ¡Qué cara dura! El predicador que solo habló la mitad de lo que debía, ahora exigía que hablase toda la palabra el profeta. Y aquí viene el punto climático, aquí viene el punto de máxima tensión en el texto. ¿Será Samuel un profeta como Elí, quien por miedo no hablará toda la palabra de Dios a Elí? ¿O será un profeta fiel que hablará toda la palabra de Dios a Elí? Mira el versículo 13, dice, el 15, perdón, dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Esto no era una tarea fácil. Tenía que decirle al profeta de Dios que venía un juicio y no había vuelta atrás. No había nada que pudiese hacer Elí y sus hijos para revertir el juicio de Dios. Y él, profeta novato, sacerdote novato, tenía que dar esta palabra. No durmió toda la noche. Cosas parecidas os habrá pasado a vosotros, ¿no? A lo mejor tienes que tener una conversación con un jefe, un empleado, tu marido, tu mujer, tus hijos, y te tiras toda la noche dándole vueltas. ¿Cómo le cuento esto ya ahora a mi jefe, no? ¿Cómo renuncio de mi trabajo? ¿Cómo le digo yo al profesor que no he hecho los deberes, ¿no? Y estás toda la noche ahí. Lo mismo le pasaba a Samuel. La pregunta es: ¿sería Samuel un profeta fiel? ¿Sería Samuel un profeta fiel? Mirad la respuesta a esta pregunta. Versículo 18. Y Samuel
se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. La palabra de Dios para Elí era una noticia terrible. Pero para el pueblo de Dios, finalmente, hay un profeta que a pesar del miedo estuvo dispuesto a contar toda la palabra de Dios sin encubrir nada. Para el profeta Elí eran malas noticias, para el pueblo de Dios eran magníficas noticias, ya que la palabra de Dios volvería a fluir a través de la boca de un predicador que lo hablaría todo. Que lo hablaría todo. Y ahí está la clave en por qué la tierra pasó de una tierra desierta de la palabra a una tierra llena de la palabra. Porque hubo un profeta que a pesar del miedo habló toda la palabra de Dios. Y aquí hay buenas noticias para todos vosotros que estáis pasando por un desierto espiritual. A pesar del miedo, a pesar de la oposición, a pesar de las consecuencias, proclama toda la palabra de Dios a tu vida, a la vida de los que te rodean y a aquellos que no han escuchado. A pesar del miedo, debemos recordar un paisaje exuberante, frondoso, floreciente vendrá a medida que proclamemos toda la palabra de Dios a toda nuestra vida, a pesar del miedo. Porque eso es lo que hace que cambie el escenario drásticamente. La tierra pasa de ser una tierra desértica que carece de la palabra de Dios a un jardín frondoso donde la gente escucha la palabra de Dios, porque Samuel no dejaba que ni una sola palabra de Dios cayese en la tierra. Pensad en la trayectoria de Samuel como profeta hasta el final de 1 Samuel. Mirad la constancia con la que proclama la palabra de Dios durante el resto del libro. ¿Os acordáis en el capítulo 7? Cuando el pueblo de Dios utiliza el arca de Dios como un amuleto de la suerte para ganar una guerra. Y Samuel confronta al pueblo de Dios. ¿Os acordáis en el capítulo 8 cuando Samuel confronta a los israelitas porque demandaban un rey porque querían ser como las otras naciones? ¿Os acordáis en el capítulo 11 cuando el mismísimo rey de Israel, Saúl, es desobediente al mandato de Dios y qué hace Samuel como profeta? Le confronta con toda la palabra de Dios. Tal es la reputación de Samuel como profeta, tal es su reputación, que cuando Saúl, al final de sus días, está buscando palabra de Dios para saber si Dios a lo mejor había revertido su juicio sobre Saúl, ¿qué hace Saúl? Pide que un medium le traiga de entre los muertos porque quería escuchar la palabra de Dios. Tal era su reputación, de ser un profeta fiel. Eso es lo que trae, lo que hace esta transición de una tierra desértica a una tierra frondosa, donde Dios se reveló una vez más. Ahora, ahí no termina la historia. No puedo dejaros con esta simple historia y pediros que ahora salgáis a la calle y proclaméis toda la palabra de Dios a toda la vida, porque vais a fracasar. Fracasamos. Somos más parecidos a Elí que a Samuel, ¿no? El punto de esta historia no es simplemente darnos un ejemplo de cómo podemos ser nosotros mejores proclamadores de la palabra. Samuel realmente nos está apuntando más hacia adelante, hacia Cristo. El Antiguo Testamento nos señala que vendría un profeta mejor y mayor que Samuel. ¿Sabéis cuál es su nombre, no? Jesús. Jesús es el verdadero y mejor profeta que no llena solamente a Israel con la palabra de Dios, sino que va a llenar todo el cosmos, toda la creación con su palabra. Jesús es un mejor y mayor Samuel. Pero, que sufrió las consecuencias mortales de Elí. El mal profeta. El buen profeta que proclama toda la palabra a toda la creación muere como un mal profeta,
como si fuese un mal profeta, para que nosotros pudiésemos ser salvados, redimidos, y pudiésemos florecer, y un día toda la creación hará lo mismo. Incluso Deuteronomio capítulo 18 nos dice que profetiza que un profeta que Jehová levantaría hablaría todo lo que Dios le ordenara y a quién se debía escuchar para no morir. En Isaías 11 leemos sobre la profecía del Mesías y su reino, y dice que el reino volverá, la creación volverá, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Jesús es el mejor y mayor Samuel, porque no solamente llenaría a Israel con la palabra, sino que está llenando el mundo entero con el conocimiento de Jehová, convirtiendo esta tierra maldita, desierta y hambrienta, en una ciudad jardín, donde sus habitantes pueden deleitarse de la palabra de Dios. Jesús, en Juan 5 y 9, dice que Él es el profeta prometido del Antiguo Testamento, que llena la tierra con la palabra. Pero es interesante que por esa mismísima razón, por la misma razón que Samuel habló toda la palabra, Jesús habló toda la palabra, pero ese hecho fue lo que le llevó a la cruz. El mismo hecho de hablar toda la palabra, de, a pesar de la oposición, decir yo soy el Hijo de Dios prometido, a pesar de decir yo soy el Dios encarnado, todo eso es lo que le llevó a la cruz. Estuvo dispuesto a hablar toda la palabra de Dios, aun cuando significó su propia muerte. Pero ahí no acaba la historia. Al tercer día resucita, victorioso como este mejor profeta, y comisiona a la temerosa iglesia, porque estaban todos escondidos, ¿os acordáis? A ir por toda la tierra para llenar la tierra con el Evangelio. Y eso es lo que vemos en el libro de Hechos. Una iglesia temerosa, pero empoderada con el Espíritu Santo de Dios, para llenar Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra con el Evangelio. Y si vamos a Apocalipsis, vemos que la iglesia es exitosa, porque cuando llegamos a Apocalipsis 21 y 22, toda la creación está llena de la gloria de Dios. Y nosotros estamos ahí entre medias, entre la iglesia temerosa de Hechos y la creación llena de la palabra de Dios. Y eso es esperanzador. ¿Por qué? Porque somos un montón de miedicas que tememos de proclamar toda la palabra de Dios, pero sabemos que Dios va a llenar la tierra de su gloria. O sea, la misión va a ser exitosa a pesar de nuestro miedo. Dios nos va a empoderar a través de su Espíritu Santo a proclamar toda la palabra de Dios a toda la vida. Así que, hermanos, que la muerte y el Cristo resucitado nos empoderen hoy para proclamar toda la palabra de Dios a toda la vida. Sea un pecado pequeño, insignificante, piensas, un pecado escandaloso, sea lo que sea, proclamemos toda la palabra de Dios a toda la vida. Proclamemos la palabra de Dios a toda esfera de la vida. No solamente el domingo en un culto, proclamemos la palabra de Dios, evangelicemos nuestros propios corazones día tras día. Proclamemos el Evangelio los unos a los otros. Proclamemos el Evangelio a aquellos que están viniendo a escuchar el Evangelio. Hagamos una prioridad el proclamar la palabra de Dios cada día de nuestra vida, a cada esfera de nuestra vida. Porque eso es lo que traerá florecimiento a nuestras vidas. Así que al miembro que actualmente está experimentando algún tipo de desierto espiritual, ¿cuál es el ingrediente secreto? Proclama todo el Evangelio a toda tu vida. Fuiste resucitado a la vida a través de la proclamación del Evangelio. Y ese mismo Evangelio es el mismo Evangelio que te nutre hoy. Puede parecer simplista, pero es la forma en la que Dios produce florecimiento, proclamando la palabra de Dios a todo área de tu vida, sea a través de este culto dominical, sea a través de grupos en hogares, sea a través de escuelas dominicales, sea a través de grupos de hombres, de mujeres, sea a través de eventos, retiros, sea a través de discipulado uno a uno. Riega, siembra, inunda tu vida con la palabra de Dios. Al miembro que actualmente está pasando por una fase de florecimiento, no olvides que trajo florecimiento. No fue tu ingenio, tu fuerza, tu creatividad, fue la proclamación de la palabra de Dios a toda área de tu vida. ¡No lo olvides!
No fuiste tú, fue la palabra implantada en ti. Al amigo que está aquí visitándonos hoy, que está experimentando las consecuencias del desierto que ha traído el pecado. Todos queremos florecer, todos. Todo ser humano quiere florecer. Todos. Incluso el lema de la ciudad de Glasgow, Glasgow está en Escocia, en el Reino Unido, y es una ciudad increíble. ¿Tú has estado allí en Glasgow? No has ido, ok. El eslogan de la ciudad el lema de la ciudad de Glasgow es que Glasgow florezca. Interesante. Si ves el escudo de Glasgow, pone allí Let Glasgow Flourish en inglés, que Glasgow florezca. Pero luego descubrí que ese lema es una versión abreviada de un lema más grande, que viene de un sermón de un tal San Mungo, que fue el fundador de la ciudad de Glasgow, era un predicador anglicano, y predicó un sermón en el año 550, ¿vale? Esos son como 50 años de que naciese Rafa. Es una broma. Pero mira lo que dice, mira el lema completo. El lema abreviado es que Glasgow florezca. El lema completo es este: Señor, deja que Glasgow florezca a través de la predicación de tu palabra y la alabanza de tu nombre. La abreviación del lema de la ciudad es un reflejo de nuestra realidad. Todos queremos florecer. Todos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, todos quieren florecer. Pero el verdadero florecimiento solo vendrá a medida que proclamamos las buenas nuevas de Jesucristo a nuestra vida. A medida que proclamamos las buenas nuevas sobre Cristo, el verdadero y mejor profeta que murió y resucitó para que nosotros ahora tengamos salvación. Pero al igual que el lema completo de Glasgow, solo veremos florecimiento en nuestras vidas y en esta ciudad de Valencia y en este país, predicando las buenas nuevas de Jesús. Las buenas nuevas de que Dios salva y redime a los pecadores. Y un día toda la creación, a través de Jesús el profeta, y su obra de entrada a la cruz, toda la creación florecerá una vez más. Hoy te imploramos, admite que estás en un desierto, admite que solo Cristo puede darte florecimiento. Que nos regocijemos en sus sufrimientos, que nos gloriemos en su gloriosa resurrección para nuestra salvación y florecimiento eterno. Que seamos empoderados para proclamar toda la palabra de Dios a toda esfera de nuestra vida. Nuestra propia vida, la vida de nuestra comunidad eclesial, nuestra ciudad y el mundo entero, hasta que todo esté lleno del conocimiento del Señor. Vamos a orar. Padre amado, conoces nuestros corazones débiles, conoces nuestros corazones temerosos. Una y otra vez tememos proclamar toda la palabra sin que caiga ni una sola palabra al suelo. Tememos, nos preocupa el qué dirán, nos preocupa el cómo reaccionarán, qué pensarán de mí. Nos preocupa el efecto de la palabra en nuestra vida y si nos va a confrontar sobre algo que queremos tener control sobre ello. Ayúdanos, Padre, a pesar del temor, a proclamar toda la palabra. También, Padre, te pedimos por áreas de nuestra vida donde no estamos proclamando fielmente la palabra. Pecados aceptables por la sociedad, pecados secretos, pecados que pensamos que pueden ser tolerados. Señor, ayúdanos a proclamar toda la palabra a toda esfera de nuestra vida, incluyendo esos pecados que pensamos que pueden pasar desapercibidos. Señor, ayúdanos a aplicar la palabra en eso también. Ayúdanos, Padre, a proclamar la palabra a esta ciudad, porque de ahí vendrá el florecimiento de esta ciudad a través de la proclamación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a proclamar la palabra en cada lugar donde nos has puesto como misioneros, sea en un colegio, en un instituto, en un centro de formación profesional, en un trabajo, en un barrio, donde sea, Señor. Ayúdanos a proclamar toda la palabra, porque sabemos que eso es lo que traerá florecimiento. Gracias, Señor. Gracias por retarnos hoy a través de tu palabra. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.